Filosofía clásica griega. La cuna de la cultura occidental se encuentra al noreste del Mediterráneo, entre las onduladas colinas y los campos de olivos que se extienden al noreste del Mediterráneo. En este territorio, hace 2500 años, hubo una eclosión de las artes, la ciencia, la política y la filosofía. Por vez primera, el pensamiento del ser humano dejó atrás su pasado de mitos y misterios e intentó comprender al mundo mediante la razón. A esto se le llamó el milagro griego. A donde sea que uno mire, escuchará hablar de Platón y Aristóteles, ya que la filosofía griega siguió desarrollándose durante 1100 años y continuó hasta después de la muerte de Aristóteles. Los orígenes de la filosofía occidental se remontan al puerto de Mileto en la costa oeste de Jonos, en Asia Menor. Mileto se encontraba sobre una importante ruta comercial y de cultura e ideas. Ahí Tales, Anaximandro y Anaxímenes comenzaron a reflexionar sobre el mundo natural de una nueva manera y se les conoció como la Escuela de Mileto. Heredaron una visión del mundo donde la naturaleza y el destino de cada hombre estaban regidos por los hombres. Es entonces que nace el pensamiento filosófico. Tales nació en el 640 a.C. y murió en el 546 a.C. Es conocido como el primer filósofo. Anaximandro, uno de los discípulos de Tales, argumentaba que la sustancia primera era el apeirón, el cual es un elemento indeterminado e infinito. Anaxímenes decía que la sustancia primera era el aire. Según él, en el conflicto cósmico entre el aire, el agua y el fuego, dicha sustancia permanecía neutral y por lo tanto era primordial. Al norte de la ciudad de Mileto se encontraba Éfeso, la ciudad en donde estaba situado el templo de la diosa Artemisa. Allí vivía el filósofo Heráclito, quien guardó sus escritos en el templo, pero este fue luego destruido por un incendio. Los documentos que pudieron recuperarse contienen reflexiones críticas sobre la naturaleza del cambio. El filósofo presocrático más influyente fue Pitágoras. Durante su juventud viajó mucho, pasó un tiempo en los sacerdotes egipcios y luego se dirigió al sur de Italia. No queda muy claro si Pitágoras fue un verdadero matemático o místico, pero lo que sí queda claro es que tuvo un poco de las dos. Los pitagóricos afirman que el número es la esencia del mundo. Las cosas existen por imitación de los números. El entero ordenamiento cósmico reconoce 10 principios que se acomodan en columnas paralelas, como lo es límite e infinitud, par y unidad, multiplicidad de derecha e izquierda, macho y hembra, reposo y movimiento, recto y curvo, luz y tinieblas, bueno y malo, cuadrado y oblongo. Decían que entre los números no había nada y Parménides se opuso a este pensamiento. Parménides decía que la nada, que para los pitagóricos existía entre los elementos, es impensable y como tal no puede existir. Todo lo que es sencillamente es, y como no podemos concebir el no ser, es imposible que algo pueda nacer del no ser. Zenón fue discípulo de Parménides y encabezó la defensa de la filosofía de su maestro para demostrar que la noción ética del ser humano era tan defendible como la visión pitagórica del mundo. Presentó una serie de paradojas que resaltaban el carácter contradictorio del movimiento. Imaginó una carrera entre el veloz héroe Aquiles y una torpe tortuga. Aquiles, siendo buen compañero, le dio la ventaja a la tortuga, pero por más veloz que resulte el pie de Aquiles, jamás podrá alcanzar a la tortuga, porque cuando Aquiles haya llegado al punto donde el animal se hallaba, la tortuga habrá avanzado algo más, y así sucesivamente hasta el infinito. La conclusión
lógica es que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. De hecho, Zenón pensaba que tanto el espacio como el tiempo son infinitamente divisibles si el movimiento es en rigor impensable. El atomismo, una escuela filosófica de la primera mitad del siglo V a.C., que fue encabezada por Leucipo y Demócrito, intentó refutar el monismo estático de los filósofos eleáticos. Anticipándose más de 2000 años a los científicos del siglo XX, los atomistas sostenían que la realidad estaba compuesta por una multitud infinita de partículas homogéneas que son físicamente indivisibles e inmutables. En el siglo V a.C., la vida cultural griega se había desplazado hacia Atenas, en donde se había desarrollado una forma democrática de gobierno, confiriendo a los ciudadanos el poder para dar su opinión en los asuntos públicos, por lo que los ciudadanos atenienses pronto descubrieron que el poder de persuadir a sus conciudadanos en la asamblea o ante un tribunal judicial era una gran ventaja política. Para adquirir y perfeccionar estas habilidades recurrían a maestros itinerantes de oratoria y retórica. Estos maestros fueron los llamados sofistas. Los sofistas constituyen las primeras universidades, van de una ciudad a otra enseñando a cambio de dinero. Ellos enseñaban cómo alcanzar el éxito, es decir, cómo lograr ser rico y famoso, lo cual es muy parecido a lo que muchas personas hacen en la actualidad. Los sofistas gozaban inicialmente de una buena reputación, pero hubo un hombre que se opuso a sus visiones relativistas y a su voluntad de cuestionar la realidad objetiva de la verdad. Su nombre era Sócrates. Y creía que el mismo talento que los sofistas utilizaban para generar incertidumbre podía ser más bien útil si se lo utilizaba en pos de adquirir conocimiento cierto y sólido. Platón consideraba a Sócrates el hombre más justo y sabio de toda Atenas, porque cuando por razones políticas Sócrates es juzgado y condenado a muerte, Platón se escandalizó. Para él, los hombres ignoraban lo que era la justicia. De lo contrario, a Sócrates lo hubieran aclamado universalmente por su sabiduría, en lugar de condenarlo a muerte. Por lo que Platón se enfrentó a un dilema. ¿Cómo enseñaría a los atenienses el verdadero significado de la justicia? En el libro, conocido como La República, Platón no apela a que las leyes sean un mandato divino, sino que por el contrario, apela al bien. Él sostiene que todas las personas buscan el bien en todo lo que hacen, lo cual no quiere decir que busquen ser moralmente buenos, sino algo mucho más plausible. Que en todo lo que hagan buscarán el bien para sí mismos, tal vez no sea el bien moral, tal vez sea placer o algo diferente, pero siempre se busca lo que uno cree que es bueno. En la metafísica de Platón hay dos mundos, el de los objetos físicos que percibimos con nuestros sentidos y el mundo de las ideas que solo podemos percibir a través del intelecto. A pesar de las evidencias de los sentidos, el mundo de las ideas es la máxima realidad, concepto conocido como la teoría de las ideas de Platón, el cual es el pilar de su sistema filosófico. El más grande de los discípulos de Platón y a la vez su mayor crítico fue Aristóteles. Fue sin duda uno de los filósofos de mayor alcance e influencia de toda la historia. Su pensamiento era profundamente científico y escribió obras seminales en el campo de la política, la ética, la metafísica y la ciencia, entre otras cosas. También fue preceptor del joven Alejandro Magno e inventó el sistema formal de lógica que fue utilizado por 2000 años después de su muerte. Fundó la ciencia de la biología, escribió el primer tratado de crítica literaria, formuló la primera teoría política, así como también planteó que en todas las cosas hay un sustrato que cambia y se mueve y que constituye la base material de dicho elemento. Por ejemplo, el sustrato de una persona es la carne y hueso, y el de una estatua el mármol.
Aristóteles también identificó a la mente como parte del alma y dejó abierta la posibilidad de que ésta existiera independientemente del cuerpo. Realmente Aristóteles es quien más ha tenido influencia en el desarrollo intelectual del mundo occidental, ya que después de la muerte de Platón y el establecimiento de la escuela de Aristóteles, otras personas iniciaron sus propias escuelas en Grecia. Las principales escuelas de lo que denominamos la filosofía post-aristotélica o helenística, que continúan con las tradiciones de los primeros filósofos, pero van en otra dirección. Se dividen en tres: los escépticos, los epicúreos y los estoicos. Cada una de las escuelas y los oficios que surgieron después de Aristóteles llevaban el sello de su antecesor. Los escépticos dieron forma a su investigación sistemática basándose en la obra de Sócrates. Los epicúreos se remitieron a Demócrito para formular su concepción atómica de la materia, y los estoicos rememoraron la idea de Heráclito de que el principio de la transformación estaba representado por el fuego. Después de estos 1000 años de la filosofía que comenzaron en Mileto con una sola persona de mente curiosa, la filosofía pagana de los viejos se vio abrumada y fue posteriormente reemplazada por el cristianismo. A medida que éste se fue extendiendo por el continente europeo, provocó precisamente que, a través de esta osmosis cultural, la antigua filosofía pasara a conformar el propio tejido de la cultura occidental, y desde el siglo XII, cuando se recuperó la obra de Aristóteles de la obscuridad, se marcó el comienzo de la revolución del pensamiento europeo, gracias a la cual se gestó la visión del mundo que se conserva hasta nuestros días.